Y pues le doy gracias, hermano, estos días, hermano, creo que el Señor nos ha estado hablando, hermanos, de un cambio en nuestras vidas, de ser diferentes, hermanos. Y creo que el Señor, hermanos, quiere hacer muchas cosas con todos nosotros, hermanos, de volver a renovarnos, hermanos, de volver a tener una mente diferente. Y verdaderamente, hermanos, Dios quiere que Él, hermanos, cada día haya un crecimiento en nosotros, hermanos. Creo que en todos, hermanos, realmente el Señor Jesús, Él nos mostró, hermanos, que hay un principio y hay un fin, hermanos. Si recordamos, hermanos, las bodas de Canaán, cuando fueron invitados María y el Señor Jesús, en esa fiesta se le acercan los dueños de la casa y le dicen que el vino ya se les había terminado, pero el Señor Jesús y María va al Señor Jesús y le dice que les haga el milagro porque ya se les había acabado el vino. Pero el Señor Jesús le dice, pero no es mi tiempo. Entonces ahí nos damos cuenta que hay un tiempo, hermanos, que inician las cosas en nuestras vidas y en lo espiritual. Creo que en todos empieza un inicio, hermanos. Un inicio para servirle a Dios. Un inicio cuando llegamos a este lugar. Es el principio y el inicio, hermanos, de conocer a nuestro Dios. Pero cuando ya estamos aquí, hermanos, y llegamos y el Señor nos hace libres, hermanos, verdaderamente, hermanos, hay muchas cosas que no nos dejan avanzar, que no nos permiten seguir adelante. Y precisamente veía esta palabra del Señor y decía, Señor, tienes razón. Ahí nos muestras que para lo espiritual hay un inicio. Y a veces ese inicio nosotros mismos lo detenemos. Y hoy, hermanos, el Señor nos quiere hablar de eso, hermanos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios, hermanos, allí en San Juan 17, 18, 21. Y cuando lo tengan me avisan con un amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Le voy a dar lectura, amén. Dice la palabra del Señor allí en San Juan 17, 18, 21, dice, y como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Quiénes eran ellos, hermanos? En el contexto de la palabra, hermanos, el Señor Jesús ahí está orando, hermanos. Está orando a nuestro Padre y está pidiendo por sus apóstoles y el Señor Jesús les está pidiendo, hermanos, que el Señor Jesús le está pidiendo a nuestro Dios que sea con ellos, hermanos. ¿Para qué? Para que haya ese poder que hubo en el Señor Jesús. Dice, así como conmigo para ellos, dice el Señor. Y está hablando con nuestro Dios y el Señor Jesús le está pidiendo por sus apóstoles, hermanos. Para que ellos, porque el Señor ya se estaba despidiendo de ellos, porque Él sabía que ya su tiempo se había acabado en la tierra. Y entonces ellos de alguna manera ya los había discipulado, hermanos, ya los había enseñado, ya los había entrenado, hermanos. Pero era necesario que el Señor Jesús orara al Padre para que ellos, hermanos, tuvieran ese poder, hermanos. Pero a veces, hermanos, nosotros no nos damos cuenta, hermanos, de que verdaderamente esas palabras que el Señor Jesús oraba a sus discípulos, a este tiempo el Señor también nos pide eso a nosotros. Muchas veces no nos damos cuenta, hermanos, por qué no hay un crecimiento en nuestra vida espiritual.
Cuando Dios me mostraba esto, yo le dije a Dios, Padre, la verdad es que no me había dado cuenta de lo que tú quieres para con mi vida. Y no es que Dios no quiera usarnos, hermano, para servirle, porque lo he escuchado, porque lo hemos escuchado, porque los pastores han dado testimonio, hermanos, de que habemos hermanos que nos acercamos, pero ¿cómo le hago? Pero es que no sé expresarme, no sé, pues decirle, hablar a la iglesia, me da pena. Pero realmente, hermanos, no es eso, hermanos. Es que el Señor sí quiere, pero los que no queremos somos nosotros. Pero no tanto que no quieramos nosotros, hermanos, sino que hay alguien que se encarga de estropear esas cosas, hermanos. Había un video y hay un video, hermanos, donde lo han pasado en este lugar, y si traerán memoria, hermanos, este video, Satanás convoca a todo su ejército y le dice, ¿sabes qué? ¿Qué hacemos? Porque la iglesia están siguiendo ya al Señor. Entonces ellos planean, dice Satanás, y le dice a su ejército, no te preocupes, no lo podemos evitar, porque ellos tienen ese deseo y ellos quieren ir a escuchar la palabra de Dios, pero vamos a poner un plan. Y su plan, hermanos, que el enemigo hace en ese video cuando está convocando a todo ese ejército, dice, ya sabemos cómo podemos distraerlos: en contiendas, iras, enojos. Y entonces el enemigo empieza a mostrar en ese video cómo el enemigo empieza. Acuérdense, hermanos, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades que andan vagando aquí en el mundo. Y esos espíritus entonces son mandados, hermanos, para que nosotros tengamos esas contiendas, esas iras o esos enojos, hermano, con nuestra familia, con los demás, y a la mejor atracciones en el mundo. Y entonces allí empezamos a hacer todas esas cosas. Y hoy el Señor nos quiere hablar, hermano, de eso, de que nosotros tenemos que ver, hermanos, todas esas cosas para ver con quién estemos luchando. A lo mejor, hermano, tú te quejas y dices, ¿sabes qué? Es que me hicieron daño, hablaron de mí, a lo mejor me señalaron. Pero te quiero decir algo, hermanos, también tú y yo hemos juzgado y hemos señalado. O sea que realmente, hermanos, todos, hermanos, en un momento, todos, hermanos, hemos señalado o hemos hecho sentir, a lo mejor consciente o inconscientemente, a los demás, hermanos. Y sin darnos cuenta, hermanos, lastimamos. Sin darnos cuenta, hermanos, herimos. Sin darnos cuenta, hermanos, hacemos sentir mal a los demás. Y no estamos hablando de la gente de allá afuera, hermanos. Estamos hablando de aquí dentro de la iglesia de Dios y en todas las iglesias, hermano. Verdaderamente, a veces nuestras actitudes, hermanos, que nosotros tomamos con los demás, hermanos, sin darnos cuenta, a veces los lastimamos. A veces, hermanos, nosotros somos lastimados por esas personas, hermanos. Somos lastimados por ellos y a lo mejor callamos, hermano, y no decimos nada. Escuchábamos unos días atrás y teníamos una junta y alguien decía de la iglesia y decía, es que hablaron de mí. Y verdaderamente, hermano, sí existe eso, pero no podemos quedarnos callados, hermanos. No podemos quedarnos callados, tenemos que enfrentar, hermano. Si alguien habló de ti, tienes que aclararlo, hermano. Tienes que hablar a esa persona a la cual en su momento tú escuchaste eso, no te puedes quedar callado. El problema de esto, hermano, fíjate que es tan fuerte, hermano. Fíjate lo que dice la palabra del Señor, hermano. En Proverbios
18, 19, dice la palabra del Señor: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcanzar. Fíjate nada más el Señor cómo nos habla. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, hermano. Realmente, hermano, la palabra del Señor dice que lastima, hermanos. O sea, no sabes a veces lo que podemos ocasionar en alguien cuando hacemos cosas que no están bien. Y dice la palabra del Señor: y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de no alcanzar. O sea, son puertas, hermanos, son llaves, hermanos, son candados que se ponen en nuestro corazón, hermanos. Precisamente, y eso, hermanos, va minando nuestra vida espiritual delante de Dios. Por eso el Señor nos dice que no es bueno. Y el Señor nos muestra en esta palabra, hermanos, que verdaderamente es difícil, hermano. Es difícil, hermano. La hermana Silvia, conocimos una amiga, ella al final, y ella, yo, esta pues compañera de la escuela, hermanos, jóvenes. Yo la conocí muy joven, una mujer muy estudiosa, bonita la amiga esta de mi hermana Silvia y yo. Y cuando ella estaba ya para morir, hermanos, platicando con mi hermana Silvia en las visitas que íbamos a visitar, hermanos, salió la plática y que los dos la conocíamos. Y sabes una cosa, y a mí me dio gusto y le dije: ¿y cómo está? Y la hermana Silvia me dice: no, hermano, pues ya está en fase terminal. Y le digo: ¿pero por qué, hermana? Si era una mujer deportista, era atleta, competimos juntos en atletismo, en el básquet, era una mujer muy activa y muy deportista. Pero me empieza a contar la historia, hermanos, de ella, y se casó con un hombre que fue muy maltratada, muy humillada. Y saben una cosa, hermanos, eso y luego Dios me trajo a mi mente y le dije: esta mujer enfermó porque odiaba, hermanos, tuvo muchos problemas. Dios la sanó. Y le dije: hermana, pero usted nunca le habló de ella. Dice: sí, hermano, sí le hablé, pero lo que pasa es que ella no quiso nunca saber del Señor. Y sabe una cosa, hermano, verdaderamente cuando alguien no quiere saber de Dios, pues tampoco le podemos imponer. Pero nosotros sí sabemos del Señor, hermanos. Y como sabemos del Señor, hermanos, ella murió, hermanos, sin aceptar al Señor. Y nosotros, hermanos, que conocemos a Dios, también estamos en esas luchas, hermano. También nosotros estamos en esas luchas. Fíjate lo que dice la palabra de Salmos 39:2: y enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó ¿qué? Mi dolor. Hermanos, esto pasa mucho en los matrimonios, hermanos. Esto pasa mucho en los matrimonios, hermanos. Dice la palabra del Señor: enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Esto en los matrimonios, hermano, sucede mucho. Hay muchos a veces problemas, hermanos, de los cuales no nos dejan salir adelante, hermanos. El día domingo, verdaderamente yo hablaba con una hermana y le decía, y Dios me mostraba, y le decía: hermana, el Señor va a empezar a usarla, la va a empezar a usar. Y me dice: no, a mí me da miedo. Y me dice: ¿y cómo sabe? Le digo: no, el Señor me hizo sentir y me mostró, porque hubo un hermano igual que en ese tiempo también él pasó por una situación muy difícil y se levantó y empezó a orar por un hermano que estaba ahí.
Y visiblemente nos podremos dar cuenta, hermanos, cuando Dios empieza a usarnos, hermanos. Pero hoy el Señor en esta hora nos quiere hacer libres y nos quiere quitar esa venda que el enemigo no nos deja ver, hermanos. Y verdaderamente el Señor hoy quiere mostrarnos, hermanos, que el Señor ya quiere, hermanos, iniciar algo en nosotros. Los pastores me decían, y algunos hermanos, y me decían: hermano, es que ya es su tiempo. Le digo: no, todavía no. Es que no me siento capaz. Pero saben una cosa, hermanos, no es de tu capacidad, no es de que tú quieras, sino es el Señor en ti, hermanos. Y si el Señor te trajo a ti, te trajo con un propósito, hermanos. Pero hay cosas que estorban, hermanos. ¿Cuántos de nosotros en nuestra familia, hermanos, en nuestro matrimonio, hermanos, hay pleitos, hay enojos? Y tardan días, hermano, días exactamente. Esto no es cuestión de los pastores, cuestión de la iglesia, del ministro, del hermano. No, hermanos, es que me hizo feo lo que les decía de señalar, de juzgar. No, yo me voy. No, hermano, no es eso. El Señor, hermano, tiene un propósito, y con un propósito te trajo aquí a ti y a mí. Y sabes una cosa, hermanos, el Señor en esta hora quiere mostrarnos y hablarnos que es tu tiempo y mi tiempo, hermanos. Y te lo puedo decir bien claro. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque la venida de nuestro Dios está cerca. Ya no hay tiempo, hermanos. En este tiempo el Señor tiene prisa por ti y por mí. Él quiere que todos en este tiempo, porque su palabra dice, hermanos, que su palabra tiene que ser conocida hasta los rincones de todo el mundo, hermanos. Y nadie la va a llevar más que tú y yo, hermano. Por eso en esta hora el Señor no quiere que dudes. Él no quiere que de alguna manera tus pensamientos, tus problemas estén en otro lado, hermanos, y que te aparten del Señor. Y dirás: es que, hermano Pedro, ¿cómo le hago? Es que, ¿qué hago entonces? ¿Sabes una cosa, hermanos? Yo entendí algo. Que mi comunión con Dios, hermano, no depende, hermano, de mi familia. No depende de los pastores. No depende de la iglesia. Mi comunión con Dios, hermano, es personal. En este tiempo, hermanos, he ministrado a muchos hermanos y a muchos matrimonios. Y verdaderamente, hermanos, yo creo que en ningún matrimonio, en ninguna familia va a dejar de haber problemas. En todos, hermanos, vamos a tener problemas, ya sea económicos, ya sea, hermanos, de otra índole, pero vamos a tener problemas, hermanos. Una ocasión una hermana me decía: hermano, es que tengo muchos problemas. Y le decía, y la escuchaba, y ella me decía todos sus problemas. Y yo le decía: ay, hermana, te estás ahogando en un vaso de agua. Porque muchas veces, hermanos, nosotros queremos buscar, hermanos, esa felicidad, esa paz y esa tranquilidad en los demás. Pero aprendí una cosa, hermanos, que la felicidad no te la da este mundo. No te la da el dinero, hermanos. Yo le decía a esta hermana, y le decía: puedes tener el esposo más rico, puedes tener el esposo más parecido, puedes tener la esposa más guapa, pero eso no te va a dar la felicidad. El único que te va a dar la felicidad y la paz es el Señor Jesús. Él es el camino, hermanos. Él es el único que nos puede dar esa paz. Hoy quiero decirles que a este tiempo, hermanos, estoy pasando por una situación, hermanos, más difícil en mi vida, en todos los aspectos, hermanos, familiar, económico, pero te quiero decir que en este tiempo soy el hombre más feliz. ¿Y sabes por qué? Porque esa felicidad y esa paz me la da el Señor Jesús. Y verdaderamente que cuando tú te enamoras del Señor, cuando tú buscas
Yo buscaba muchas cosas, hermano, pero verdaderamente, hermano, el único que te puede dar esa paz es el Señor Jesús. Conocí un varón, hermanos, y les voy a dar un testimonio de un varón que yo conocí. Este varón, hermanos, no conocía a Dios, hermanos. Y este varón, hermanos, un día le llegó la palabra a su casa. Y este varón, hermanos, rechazaba rotundamente, sí, la palabra del Señor. Y era un familiar que llegó a hablarle de él y le dijo: ¿sabes qué? Es que yo tuve un sueño. Y el Señor me mostraba que tú en ese sueño, decía a este amigo, y le decía: ¿sabes qué? Y este amigo le decía, es que su familiar le decía: te soñé hablando de la palabra del Señor en un púlpito. Y le decía: ¿sabes qué? Vete de aquí. Él decía: yo no necesito saber de él. Pero este varón siempre estaba ebrio. La segunda vez volvió a venir, hermano, y cuenta que dejó. Ella vino, habló y le dijo: ¿sabes qué? Nuevamente el Señor me volvió a hablar y me dice que tienes que buscar a Dios. Y este varón le dijo: ya te dije que no quiero saber nada de ti. Pero su esposa en ese entonces, ella se interesó por la palabra del Señor. Y su esposa de este varón tomó la decisión de seguir a Dios. Por tercera vez, esta mujer volvió a regresar y habló con él y le dijo: mira, volví a tener un sueño. Y ese sueño es que tú tienes que buscar a Dios. Pero ya no me digas nada, dice este varón. Ahí te dejo la Biblia y tú sabrás lo que harás. Y sabes una cosa, este varón en su ebriedad y en su necez llegaba en las noches y abría la Biblia y quería leerla en las condiciones que estaba. Su mujer se bautizó, se bautizaron sus hijos y decidió seguir a Dios. Al tiempo, ellos, gracias a Dios, se convirtieron. Y este varón cuenta que el pastor de esa iglesia siguió visitando a esta familia. Y sabes una cosa, el Señor le empezó a predicar a este varón. Un día hubo unos bautizos de los cuales él le invitó y le dijo: ¿sabes qué? Es que yo te soñé que ese día tú tenías que ser bautizado. Y sabes una cosa, hermano, este varón se negaba rotundamente porque no quería saber nada de Dios. Y una ocasión iba a ver ya los bautizos y se acercaba ese día. Y ese día cuenta él que el pastor lo mandó a traer y le dijo: va a haber unos bautizos en Cuautla. Te tienes que bautizar. Y sabes una cosa, este varón se negó. Y el pastor solamente le comentó: yo sé que ese día te vas a bautizar. Llegaron los días de los bautizos y cuenta que su esposa se afiló, se alistó con sus hijos y se fue a los bautizos, pero antes de irse le dice a su esposo: oye, ya nos vamos a los bautizos, ¿no quieres acompañarnos? Y este varón le comenta a su esposa y le dice: ¿por qué no me despertaste? Porque este varón nunca faltaba a su trabajo. Y le dijo: ¿por qué no me despertaste? Yo tenía que ir a trabajar. Y le dice: yo te desperté, tú no quisiste ir. Prueba de que tú te cambiaste, te arreglaste, pero de la puerta te regresaste y te acostaste. De nuevo dice: si tú quieres ir, te esperamos. Le dije: no, váyanse. Porque ese hombre, hermanos, fui yo. Y entonces, hermanos, en ese momento, cuando ella se fue, yo me volví a dormir.
Y saben una cosa, así como un rayo me levantaron y llevaba ya más de 40 minutos de retraso. Cuando yo desperté, hermanos, corrí hacia la iglesia pensando que no los iba a alcanzar. Y saben una cosa, cuando llegué ahí los encontré. Y todavía el pastor estaba ahí. Y me dice, lo estoy esperando. Porque la fe y la seguridad que da Dios en nosotros, hermano, es grande, hermanos. Nos fuimos a la altura de Cuautla. Yo pensé que era mi cruda, mi desvelada. Empecé a sentir, hermano, en mí algo que me quemaba. Y yo decía, ¿qué es esto? Yo no comprendía la presencia de Dios. Yo no comprendía el Espíritu Santo. Mi ansiedad era llegar a partir de ese momento. Cuando llegamos a Cuautla desayunamos y ya era algo en mí que yo no sabía qué era, pero ahora sé qué es. El Espíritu Santo, comí rápido. Me senté hasta la parte de atrás, hermanos. ¿Y en qué momento caí de rodillas? No te puedo decir. Solo yo caí de rodillas y le dije a Dios, aquí estoy. Empezó el servicio, empezó el culto, hermanos. Y en ese momento, hermanos, empezó a entrar los hermanos y empezó el servicio. Y para bautizarse, porque era un servicio especial para los bautizos, se hacen filas largas. Y la pila bautismal estaba hasta la parte de atrás. Cuando yo me levanté y el Espíritu Santo me levanta, yo corrí a la puerta, pero ya todos estaban tomando protesta ya de los bautizos. ¿Qué tiempo fue? No lo sé, hermano. Solamente me levanté a la puerta y corrí y encontré una hermana de aquí de la iglesia, en ese entonces del Buen Pastor, y le dije, hermana, me quiero bautizar. Y me dijo, pero viene preparado. Yo le dije, no sé si venga preparado, pero yo lo único que quiero es bautizarme. Y saben una cosa, hermanos, a un lado de ella había una mujer y le dice, no, le está hablando que si trae ropa. Y le digo, no, para el bautizar, dice, yo soy la esposa del pastor, venga, acompáñame. Me metió a su recámara, abrió el closet, me dio ropa blanca, hermanos, y me dio ropa para bautizarme. Cuando, hermanos, me dio la ropa, yo salí, había una puerta por la parte de atrás. Yo salí, hermanos, desesperado, y la fila estaba larguísima. Y en ese momento, hermanos, el que iba a subir, yo lo bajé y le dije, me toca a mí. Lo bajé, hermanos. Yo lo que quería era correr a bautizarme. Y cuando yo entré a la pila bautismal, hermanos, ¿saben una cosa? Era el pastor, era mi pastor en ese entonces. Me abrazó, lloramos y me dijo, hermano Pedro, yo sabía que hoy tenías que bautizarte. ¿Y sabes por qué? Porque lo que no te dije es que si hoy tú no te bautizabas, el día de mañana tú ibas a estar muerto. Hermano, Dios es bueno, hermano. Verdaderamente, hermanos, en ese tiempo, hermanos, pasaron muchas cosas. Yo pensé que todo se había acabado, hermanos, que ya todo iba a ser felicidad. Pero no, hermanos, ¿saben una cosa? Ahí fue donde empezó verdaderamente mi inicio, hermanos. Por eso la palabra del Señor, fíjate lo que dice, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. Enmudecí con silencio, me callé con respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Un día yo di mi testimonio, hermano. Un día yo di a entender y le dije al pastor, pero ¿cómo me voy a bautizar si mira, tengo una vida aparte, tengo hijos por fuera? Y me dice el pastor, ¿y eso qué? Y ese era mi temor. Y yo le dije al pastor, ¿qué voy a hacer con todo esto? Tú espera en el Señor.
Un día mi testimonio, así como lo estoy dando, hermanos, y un día, hermanos, lo di en la iglesia, y entonces en presencia se encontraba ahí la que era mi esposa. Y entonces ella, al llegar a casa, me dice: oye, yo entendí que tú tienes hijos aparte, dice. Le digo: no, sí, dice, yo entendí y ahora me dices. Le digo: no, yo la vi molesta, pero yo sé que las mujeres son muy astutas, hermanos. Y así me trajo, me trajo días, meses. Y sabes una cosa, hermanos, llegó el momento que me agarró en ese momento, hermanos. Y yo le decía al pastor: pastor, ¿qué hago? Le digo la verdad. No, espera. Y sabes una cosa, hermanos, llegó el momento, como a los 9 meses, yo le dije la verdad. Sí, tuve hijos, me drogaba, tomaba alcohol y hice de todo eso. Y sabes una cosa, solamente se le rodaron 2 lágrimas y no me dijo nada. Y yo le dije: creo que me ha perdonado. Por eso dice la palabra, hermanos, me callé. ¿Fue algo bueno que hizo? Sí, pero agravó su dolor en ella. Empezó a abrir puertas. Y sabes una cosa, ella se fue y hizo una vida. No me supo perdonar por no enfrentar la situación, por no enfrentar esos problemas que a veces hay en familia. Por eso te digo en esta hora, hermano, matrimonios, pase lo que pase, tienen que enfrentar esos problemas. Hoy ministro a muchos de mis hermanos y les digo: no dejes pasar esto. No dejes de enojarte con tu esposo más de un día. Dice la palabra del Señor que antes que se oculte el sol te tienes que poner a cuentas con Dios. Y Dios es con tu hermano, con tu esposo, con tu esposa. No permitas que agrave esto. No busques, dice el Señor, al que toca se le abre, el que haya encuentra. Muchas veces nos han dicho que no es bueno que estés juzgando y viendo las cosas de tu esposo o de tu esposa. Hoy en la actualidad tenemos mucho los teléfonos. Todos tenemos debilidades. Todos tenemos debilidades en este mundo. No somos perfectos. Pero vamos y empezamos a buscarle, porque el enemigo eso quiere. Ve y busca y verás lo que le vas a hallar. Ve y pregunta. Pero a veces las preguntas no son como deben de ser, sino son con otro plan. No, platíquenlas, díganlas, enfréntalas. Sea con uno de tus hermanos, sea con uno de tus vecinos, sea con alguien de la iglesia, sea con sea, ve y enfrenta los problemas. No dejes que pase el tiempo, no dejes que eso te lastima, porque son puertas que abres para que tu corazón y el enemigo empiece a tomar territorio, para que él empiece a destruir lo que Dios quiere para ti hacer en la vida espiritual o en tu vida cotidiana. Eso a mí me destruyó, ¿sabes? Yo pensé que todo se había acabado ahí y le dije a Dios: está bien. Yo me quedé con mis 3 hijos. Y sabes una cosa, yo quería volver a tomar y hacer lo mismo, pero sabes una cosa, yo salía del trabajo a las 12, 3 de la mañana y pasaba a los bares y quería hacer lo mismo, y me pedía una botella y pedía mi copa. Pero ese día eso yo no entendía muchas cosas, pero a partir del momento que yo decidí buscar a Dios, sabes una cosa, eso que no sabía que era la presencia de Dios en mi vida. Y entonces me decía: ¿y tus hijos?
Y sabes una cosa, mi hermano, yo llegaba a las 3 de la mañana y encontraba uno en la recámara y uno en la sala y el otro en otro lado, y los abrazaba y los juntaba. Y sabes, yo lloraba y decía: Dios, fue mi pecado. No, hermano, Dios ya me había perdonado, pero sabes una cosa, era yo el que todavía había puertas, era alguien que no cerró esa herida, hubo alguien que no quiso, y entonces sabes una cosa, el enemigo tomó el territorio. Por eso hoy el Señor te dice en esta hora: no permitas que esas heridas, no permitas que eso, que se abren esas puertas, no lo hagas, ciérralas luego. ¿Y sabes quién es el único que puede cerrar esas puertas? Nuestro Dios. Ese es el único, mi hermano. Eres el único, hermanos. Es tu tiempo ya, hermano. Es tu tiempo, no pongamos pretextos. Yo lo hacía, y de verdad yo lo hacía. Y yo le dije: Dios, no más. ¿Qué quieres que haga? Hoy te digo, ese es el momento que tengo muchas situaciones muy difíciles, familiares y demás, porque volví a hacer una vida, hermanos. Pero imagínate nada más si con tu esposa tienes problemas. Si con tus hijos, por tus hijos tienes problemas, imagínate cuando te buscas otra persona o quieres o buscas otra persona, hermano. Tus problemas se acrecentan. Los tuyos, los míos y los de nosotros y todos, hermanos. Y es un ejército y es una revolución. Sí se puede. Cuesta, te doy testimonio que sí. Pero sabes una cosa, si no tuviera a Dios en mi corazón y no lo buscara, ¿qué crees? No estuviera en este lugar. Y ya hubiera seguido en una, en otra y en otra. Y sabes una cosa, pero gracias a Dios, ¿sabes por qué? Porque me hizo entender lo que les decía. Puedes tener todo el dinero del mundo, hermano. Puedes tener toda la comodidad. Puedes tener lo mejor, pero no vas a ser feliz. El único que te va a hacer feliz en todos tus problemas, en todas situaciones de lo que estés pasando, aun cuando tengamos problemas, tú tienes que ser feliz. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un Dios poderoso, hermano. Un Dios que todo lo puede. Un Dios que cambia nuestras vidas. Un Dios que nos da esa seguridad. Un Dios, hermano, que estemos en tribulación, en problemas. Y dice la palabra del Señor: ¿quién te apartará de mí? Desnudez, problemas, contienda, ira, problema, nada de eso, dice el Señor. ¿Sabes por qué? Porque Él es nuestro Dios que va delante de nosotros. Él es nuestro Dios, hermanos. Ese día, hermanos, yo llegaba y un día no encontraba a Manolo, hermanos, porque es Manolo, Yasmin y Jenny. Hoy los ven unos bien grandototes. Y ese día, hermanos, yo llegaba y entonces no encontraba a Manuel en la madrugada y le decía: Dios, ¿dónde lo voy a ir a buscar a estas horas? Yo quería salir, correr, hermanos, porque no encontraba a Manuel. Y en esa hora bajé, Padre Santo, el mantel y sabes una cosa, le dije: Dios, ya no puedo. Y Manuel estaba acostado en las sillas. Lo abracé y le dije: Señor, ¿sabes qué? Ya no puedo. ¿Qué hago? Y entonces, una noche, hermanos, yo fui, pedí mi cortamiento en la iglesia y le dije a Dios: ya no quiero saber nada. Creo que me equivoqué, pero me equivoqué más. Y le dije: quiero mi cortamiento. ¿Y sabes qué es un cortamiento y apartarte de Dios? Es algo tremendo. Y el pastor me dijo: ¿de verdad quieres hacer eso? Sí, sí lo quiero. Y esa noche que yo pedí mi cortamiento, hermanos, ¿sabes una cosa? Es arrojarte a las manos del enemigo. Nunca lo hagas. Tengas el problema que tengas, nunca te apartes de Dios. Nunca renuncies a Dios. No lo dejes, hermano.
porque tus problemas, hermanos, y aunque te hayas equivocado, el Señor dice, si 70 veces 7 has caído, yo te levantaré, dice el Señor. No te derrotes, no caigas. ¿Sabes por qué? Porque el Señor está contigo aún en todos tus problemas. Ese día yo renuncié, pero esa noche el enemigo me visitó y me dijo, ¿sabes una cosa? Así te quería ver. Es real, hermano. Él vino, me visitó, eran como las 10 de la noche, subió sobre de mí, me torturó. Y sabes una cosa, yo me despojé de él hasta después de las 5 de la mañana. Cansado, lloré, y Manolo tenía 5 años, hermano, y le dije, Manolo, levántate y llora por mí, porque en ese tiempo las niñas se habían ido con su mamá. Y sabes una cosa, él oró, fíjate nada más esta escena, analiza esta escena, hermano. Tú pidiéndole a tu hijo de 4 años que ore por ti porque tienes un miedo y un temor. Y él se levanta y ora y dice, sí, yo voy a orar por ti, y empezó a orar por mí. Fíjate hasta dónde el enemigo te vuelve un hombre cobarde, un hombre débil, un hombre sin defensa. Pero ese día yo desperté y le dije, Señor, me he equivocado, perdóname. Yo no sé cuándo, yo no sé qué día, pero sabes una cosa, si no me haces volver, solamente te digo una cosa, Señor. Es verdad, perdóname lo que hice. Sabes, Padre, de aquí en adelante no haré lo malo. Y te digo una cosa, papá, tú encárgate de mis hijos y que, Padre, nunca se aparten de ti. Y Padre, si algún día tienes de misericordia de mí, pon la hora y el día para que yo vuelva a tu camino. Pasaron muchos años, hermano. Me aparté más de 10 años, 12 años del camino de Dios. Y sabes una cosa, cuando iba a ser presentado mi nieto el mayor, el pastor Cris ese día predicó. Y ese día Dios me volvió a hablar, hermano, a mi vida. Yo lloraba y caí delante de Dios y le dije, Dios, gracias. Gracias, Padre, por lo que tú has hecho. Y sabes una cosa, no tardé mucho en esa iglesia y llegué a Betel. Y sabes una cosa, hoy puedo decir, hermanos, con este gozo y esta alegría, gracias a Dios y a mis pastores. Gracias a mis hermanos, de los cuales hoy me han enseñado a crecer. Esta es una iglesia de restauración a la que tú has llegado, como yo llegué un día, hermanos. Y yo pensé que yo necesitaba más tiempo. No, hermano, es nuestro tiempo de todos. Levántate. Hermanos jóvenes, busquen a Dios con todo su corazón. Matrimonios que están en problemas y tienen situaciones, todos los tenemos, pero cuando a mí me dan testimonio, yo les digo, se están ahogando en un vaso de agua. ¿Saben por qué? Porque verdaderamente hay problemas muy fuertes, que no tiene caso que estemos peleando por cosas que no. Son planes del enemigo, pero el enemigo nos quiere destruir. Hoy te dice el Señor, es tu tiempo. Y sabes una cosa, hermanos, hoy públicamente pido perdón a esa mujer que lastimé. Hoy pido perdón a mis hijos. ¿Sabes por qué? Porque los hice pasar por muchas situaciones. Buscan a Dios porque hay una promesa que Dios puso en mí y hice un pacto con Él. Porque dice su palabra que Él es un Dios de pactos, hermano. Y hasta el día de hoy me ha respaldado. Me dan ganas de retroceder y hacer una vida otra vez mundana, sí, hermanos. Pero ¿sabes una cosa? Levanto mis ojos hacia Dios y le digo, Padre, hay un pacto, perdóname. Y mi Dios es un Dios de pactos, hermano. Más adelante te voy a dar testimonio de cómo Dios se ha mostrado a mi vida, hermanos. Un día fui al volcán a las 5 de la mañana, llegué casi a las lagunas, hermanos, y ¿sabes cómo me recibió el Señor amaneciendo? Con muchos arcoíris, hermano. Y ¿sabes una cosa? Yo podía pasar de uno a otro, hermano. Y yo lloraba y le decía, eres tú, Señor, recordándome lo que tú has hecho conmigo.
¿Sabes una cosa? Mis hijos, hermano, tú los ves y los conoces y les cuesta venir, pero aquí están. Pero la promesa de Dios es fiel y verdadera. No tengo los hijos idóneos, pero la palabra del Señor es fiel y verdadera, hermano. Eso es lo que hoy me mantiene seguir a Dios, hermano. Eso es lo que hoy yo te puedo decir, que nuestro Dios es verdadero, hermanos. Amén. En Romanos 12:9 dice el Señor: el amor es sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Ser sinceros, hermano, con lo que tienes, con lo que hay. No permitas, hermano, que el enemigo tome ventaja en nosotros. Romanos 12:19 dice: no os roguéis vosotros. Romanos 12:19: no os roguéis a vosotros mismos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La venganza es de nuestro Dios, hermano. ¿Sabes una cosa? Yo siempre culpé a la que era mi esposa. Yo siempre dije, ella tuvo la culpa, y por mi culpa y por su culpa me dejó y hizo una vida. Pero hoy no, hermanos. Hoy puedo decir que yo me equivoqué, que yo fui el que hizo que pasaran todas esas cosas. Y a mis hijos yo les pido perdón, créeme, y se los he pedido y les he dicho: perdónenme, me he equivocado. Le he dicho a esta mujer: me equivoqué. Y sabes una cosa, te pido perdón porque yo fui el del error. Tenemos que ser sinceros con Dios, hermano, para que Dios sea con nosotros. Dios te bendiga. Ponte de pie, mi hermano. Y en esta hora, hermanos, dile a Dios con todo tu corazón: